y vamos a dar comienzo con la participación del doctor Eduardo Mijangos y él nos va a hablar de Aristeo Mercado, un gobernador michoacano. Pues ya, sin más rodeos, como digo, comencemos. Muchas gracias, Laura. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues es un honor para mí participar en estas jornadas sobre los porfiristas notables, promotores del progreso y la modernidad. Y en esta jornada inicial, pues hablar de cinco destacados porfiristas en los estados y en la administración, en la diplomacia porfiriana. Bueno, además me congratulo desde luego en este aniversario número 40 del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Curiosamente, hace unos días también en nuestro instituto festejamos el 34 aniversario, así que por ahí vamos más o menos en el tiempo, somos contemporáneos. Bueno, me corresponde hablar de un porfirista notable que en este caso fue el gobernador de Michoacán. El gobernador de Michoacán, Aristeo Mercado Salto. Él fue gobernador de Michoacán durante 20 años, ahora lo vamos a ver. Déjenme nada más le doy lectura a algunas partes. Este fue mi resumen. De acuerdo con los testimonios de don Francisco Bulnes o de José López Portillo y Rojas, dos característicos porfiristas muy notables en su momento y sus obras desde luego destacadas, los gobernantes del porfiriato fueron tenientes distinguidos del caudillo, obedientes y serviles al extremo, agentes del poder ejecutivo que sólo respondían a los intereses del presidente, a quien debían su encargo político y ante quien debían guardar todo principio de humildad, respeto y obediencia. El gobierno de Aristeo Mercado en Michoacán parece cumplir esa imagen de un gobernante subordinado por completo a los designios del presidente. Pero esa imagen servil en el engranaje de la dictadura era también una especie de Jano bifronte, pues en tanto asumía la subordinación al régimen porfirista, Mercado mantuvo una estrategia de acuerdos y privilegios al interior del Estado que fortaleció a las élites locales y desde luego a su propio gobierno. Fue pues un gobernante funcional para el presidente, un operador político. No obstante su bajo perfil político, logró prevalecer en el poder durante 20 años. Hasta que la revolución lo destituye del poder en el mes de mayo de 1911. Pero previamente, la víspera de la Revolución Mexicana, el gobierno de Aristeo Mercado se estaba debilitando, esto es sintomático. Las notas de prensa hacían eco de los rumores de la salida del gobernante michoacano. Mercado era 9 años menor que Porfirio Díaz, pero su falta de vitalidad le dejaba expuesto a las críticas mordaces de la prensa. Según el periódico El País, la diabetes había dejado a Aristeo Mercado, cito, inhábil para el despacho de los negocios, ocasionándole la pérdida casi total de la vista y algunas perturbaciones en el cerebro. Termina la cita. Los rumores sobre la renuncia del gobernador eran insistentes y el propio Mercado envió el 31 de marzo una carta al presidente en donde le informaba, cito, estimo en alto grado las finas consideraciones con que siempre se ha dignado usted distinguirme y puedo asegurarle que carece de fundamento esa noticia sobre su supuesta renuncia, pues además de que no he pensado tal cosa, nunca obraría como acostumbro hacerlo, sin el previo y superior acuerdo de usted. Termina la cita. Eran las últimas semanas de Mercado en el gobierno. La rapidez con la cual triunfó la revolución maderista, con un grado mínimo de violencia, en mayo de 1911, revela la vulnerabilidad del sistema de dominación estatal basado en negociaciones y acuerdos, y no necesariamente en la fuerza o en la coerción institucional. En tal situación, era endeble la presencia de destacamentos militares que a la postre no pudieron resistir los brotes locales de rebelión armada, tal cual se produjeron en ese mes de mayo y que desbordaron con cierta rapidez las capacidades estatales de contención. En efecto, el 5 de mayo de 1911, Salvador Escalante, subprefecto de Santa Clara, es decir, subprefecto porque debía su nombramiento al gobernador Mercado, él mismo se rebeló y encabezó la revolución maderista en Michoacán. En tanto, unos días después, la noche del 14 de mayo, una manifestación pública en las calles de Morelia
se dirigió al Palacio de Gobierno para protestar contra el gobernador. Su casa particular fue apedreada, en tanto que el prefecto de distrito Lauro Guzmán trató de contener el malestar popular. Como fuera, Mercado languidecía de vitalidad, enfermo de diabetes y presionado por las circunstancias, no dudó sobre la suerte de su administración y ante el escenario de enfrentamiento que se avecinaba, solicitó la licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo como gobernador. La solicitud de licencia por motivos de salud tenía fecha 12 de mayo, es decir, 2 días antes. Su licencia fue avalada con rapidez por el Congreso del Estado, quedando como gobernador interino el secretario de Gobierno, Luis B. Valdés. En el transcurso de unas horas, el destino final del mercadismo estaba resuelto. Según uno de los cronistas de la época, cito, una manifestación popular sin más elementos de lucha que unas cuantas piedras y la pérdida de 2 vidas y unos cuantos heridos habían sido suficientes para desmoronar un régimen de cerca de 20 años que tenía más de 10 sosteniéndose contra la voluntad del pueblo michoacano y en contra del cual habían fracasado cuantos intentos se habían hecho y cuantas armas políticas se habían esgrimido. El régimen de Mercado. La suerte de don Aristeo y del régimen porfirista fue un tanto similar. Sepultado por la Revolución Mexicana, su gobierno de 20 años fue valorado como sinónimo de autoritarismo, represión y de olvido. Pese a todo, algunos méritos podrían valorarse respecto a un gobierno que logró sostener un desarrollo económico sostenido, una relativa pero destacable estabilidad política. Conocedor de su realidad política, Mercado mostró habilidades para negociar la hegemonía con diversos actores, fueran estas comunidades campesinas o miembros de las oligarquías estatales. Su gobierno ha sido ponderado por su apego a los intereses económicos de las empresas capitalistas internacionales y los beneficios de las oligarquías. Concesiones ferroviarias, mineras, respaldo a las inversiones en agricultura comercial, expansión de las grandes propiedades, política hacendaria antipopular, promoción de la privatización de los bienes de las comunidades campesinas y la extracción masiva de los recursos silvícolas estatales. Son algunas de las acciones que durante su gobierno se destacan sobremanera en la historiografía. En uno de los volúmenes de la renombrada, estoy haciendo algunos ajustes para irme un poquito más rápido. En uno de los volúmenes de la renombrada Historia Moderna de México se puede valorar la escasa popularidad que hacia fines del porfiriato poseían los gobernadores de los estados, con las probables excepciones de Teodoro de Geza en Veracruz o de José Vicente Villada en el Estado de México. Los gobernadores porfiristas no solían tener buena imagen. Numerosas fuentes dan testimonio de tal situación y muestran con agudeza los vicios y corruptelas del sistema político estatal, del cual los gobernadores eran una triste comparsa. Y bueno, no me voy a referir a algunas otras de las fuentes testimoniales, porque bueno, ya sería redundar un poquito en otros casos particulares. John Kenneth Turner es alguno de ellos. Pero bueno, esta cita sí es importante, es de don Francisco Bulnes. Dice Bulnes, debían los gobernadores servir para todo, para falsear las elecciones federales, locales y municipales, conforme a la consigna recibida del centro, para propinar palizas nocturnas a los trovadores políticos populares, para consignar al servicio de las armas a los levantiscos, para aplicar oportunamente la ley fuga, para vigilar que en la población no se despertaran energías sospechosas, para mantener dentro de su cepo de campaña a la prensa, siempre por medios siniestros pero eficaces. Correspondía también al gobernador garantizar el amor del pueblo al gobierno paternal. Igualmente era responsable de la reducción de las pasiones populares a la única de adorar al creador de una nación. Les tocaba también informar periódicamente sobre la temperatura de las almas, sobre la actitud de los cuerpos, sobre la petrificación de los espíritus, sobre la condensación de las aspiraciones públicas en el culto infinito del Eterno. Por último, los gobernadores debían contribuir con las sumas que les ordenasen a todas las grandes fiestas del porfirismo, verificadas en la capital, como bailes, banquetes, procesiones de antorchas, arcos triunfales, obsequios de toda clase al inmortal patricio
y mirar en todo por el bien y la prosperidad del invicto caudillo, admirado en ambos hemisferios por los más culminantes pueblos extranjeros. Bueno, es una serie de testimonios, desde luego, en donde notamos, desde luego, pues el estigma que arrastraban los gobernantes en los estados. Y mi pregunta es si este era el caso de don Aristeo Mercado, ¿no? Y por ello un poco el interés de indagar en las figuras, como dice Laura, de estos personajes notables, partes del proyecto de una nación. ¿Quién era don Aristeo Mercado? Aristeo Mercado nació en septiembre del 39 en la hacienda de Villachuato. Era hijo de propietarios. Recibió una educación en el seminario de Morelia y se le menciona también como alumno del Colegio de Minería en la Ciudad de México. Propietario de origen y político con ambiciones, militó en las filas republicanas estatales, se incorporó a los gobiernos de Felipe Berriozábal, Carlos Salazar, Vicente Rivapalacio, Justo Mendoza y Rafael Carrillo, sucesivamente, los gobiernos estatales. En 1875 ocupó por un lapso breve el cargo de gobernador interino. En 1888 fue electo diputado al Congreso Federal, cargo que lo proyectó en sus aspiraciones por la gubernatura de Michoacán. En la Ciudad de México, Manuel A. Mercado, medio hermano de don Aristeo, tuvo su propio ascenso político e impulsado por don Manuel Romero Rubio, llegó a ser subsecretario de Gobernación entre 1891 y 1899. Así pues, entre sus méritos políticos o las posibles injerencias de su hermano, Aristeo logró capitalizar la coyuntura política local, la licencia que por enfermedad solicitara el gobernador de Michoacán, Mariano Jiménez, en junio de 1891. Mariano Jiménez era un correligionario tuxtepecano, oaxaqueño de nacimiento, compadre de don Porfirio. Había llegado de su natal Oaxaca para asumir el Ejecutivo Estatal en septiembre del 85. Al contar con todo el respaldo federal, Jiménez concilió los intereses políticos y económicos de la oligarquía local. Como muestra de la deferencia y del respeto hacia el gobernador, Porfirio Díaz estuvo en Michoacán en septiembre del 88 para respaldar las labores institucionales de Jiménez y apoyar su reelección, de paso afianzando su dominio político en el estado. La presencia del presidente completó un simbolismo de acompañamiento institucional que fortaleció los vínculos del Estado con la Federación. Sin embargo, ese acompañamiento se vio comprometido en poco tiempo. Reelecto en el 89, Jiménez hubo de solicitar licencia a su cargo por motivos de salud, situación que fue favorable al diputado federal Aristeo Mercado, quien con la anuencia del presidente volvió a su estado natal para asumir la gubernatura interina, cargo con el que se mantuvo en el poder luego de varias reelecciones hasta mayo de 1911, cuando la Revolución Maderista lo obligó a dejar la gubernatura. Al parecer, Díaz tuvo una buena relación con don Aristeo a lo largo de sus 20 años en el poder. En las cartas del gobernador al presidente se advierte el tono servil que solía caracterizar el protocolo del oficialismo. Mercado sabía que don Porfirio era el gran árbitro de la política nacional y también sabía el lugar subordinado que todo gobernador jugaba en la arena política de la dictadura. La actitud obediente y sumisa de Mercado parece destacar sobremanera, pero puede encerrar una conveniente estrategia para tener la deferencia del presidente y, llegado el caso, procurar que Díaz ocupase su atención en otros estados con problemáticas mayores. En efecto, los informes mensuales del gobernante michoacano eran rutinarios, no mencionaban novedades. La paz y el orden se mantenían inalterables en el territorio estatal. En tanto este discurso simulado era creíble entre ambas partes, los ejecutivos estatal y federal pareciera que la intromisión de don Porfirio en el Estado era innecesaria. En tanto no hubiese procesos electorales en la agenda política, el presidente asumía que el orden y el progreso eran patentes en Michoacán y que las instituciones resguardaban la gobernabilidad. Era una especie de monarquismo ingenuo, como lo vería Eric Van Jong, es decir, una relación de frías simulaciones en donde cada actor sabía su situación en la balanza de poderes.
subordinación y respeto del gobernante local, tolerancia y respaldo simulado del presidente. Era desde luego un mecanismo clientelar que funcionó por muchos años, pero que también parecía inhibir ciertas muestras de resistencia. A diferencia del general Mariano Jiménez, con quien se advertía respeto, amistad y confianza personal, la relación epistolar entre el presidente Díaz y don Aristeo se revela más bien fría y formal. Hay respeto y subordinación reiterada en cada documento. Las palabras de don Porfirio eran sutiles y en sus cartas no se aprecian órdenes directas. ¿Acaso ciertas insinuaciones que desde luego en el lenguaje político oficial se traducían en verdaderas indicaciones? Esa ritualidad política le fue provechosa a Mercado en su estado natal. Pese al apoyo de Porfirio Díaz, Mercado no fue un gobernante popular y quizás su bajo perfil político ocultara cierto protagonismo como gobernante. Pero precisamente esa postura acaso sea la que le haya favorecido para salir avante en los 5 procesos electorales estatales en 1892, 96, 1900, 1904 y 1908, que le permitieron permanecer esos 20 años en el cargo. Su condición de propietario rural también influyó para llegarse las simpatías de élites locales que compartieron el mismo proyecto estatal y nacional de modernización. Sus inciertas capacidades políticas lo acompañaron desde siempre, pero sin duda y pese a todo, logró tejer una serie de acuerdos y alianzas dentro y fuera del Estado para recibir la confianza del presidente y de la clase política estatal, entre quienes logró aglutinar un equipo de colaboradores que con cierta eficacia lograron contener la agudeza de los conflictos sociales. Especialmente valioso resultó el papel desempeñado por Luis B. Valdés al frente de la Secretaría de Gobierno, quien operó políticamente entre los diversos grupos e intereses que se manifestaban al interior del Estado. Entre 1891 y 1911, Mercado Salto dio continuidad al proyecto nacional porfiriano, benefició una política de inversiones, favoreció la infraestructura de comunicaciones y coincidiendo con la apertura económica del país, la agricultura comercial tuvo un importante impulso institucional. Las políticas públicas fueron convenientemente acompañadas por el Congreso del Estado, en donde la Administración contó con un firme escenario de apoyo para emitir leyes y resoluciones en respaldo al Poder Ejecutivo en turno. En la nómina del Congreso Estatal, notables personajes cercanos al gobernador mantuvieron sus cargos legislativos a imagen y semejanza del Ejecutivo. Otros instrumentos institucionales también favorecieron la presencia de Mercado en el poder. De suyo, el Poder Judicial propició, por medio de los tribunales colegiados y los juzgados de distrito, el mantenimiento del orden, en tanto que fuerzas federales y rurales tenían una presencia más bien simbólica, pues en el territorio no parecían acontecer conflictos que propiciaran violencia o rompimiento del orden. Además del acompañamiento o connivencia del sistémica de los poderes legislativo y judicial, Mercado también contó con un esquema político-administrativo en el que 16 prefecturas fueron operativas para representar los intereses del gobierno en cada uno de los distritos. Sin profundizar en este tema que me ocupó en otros momentos, cabe recordar que el sistema prefectoral dependiente del Ejecutivo fue una estructura distrital en donde los jefes políticos fueron dotados de amplios poderes formales y hasta compulsivos en aspectos políticos, administrativos, electorales y militares, de tal manera que fueron los garantes directos en sus jurisdicciones del mantenimiento del orden público, el control social, las penas correccionales y la instrumentación del contingente, por ejemplo, estaban como parte de sus atribuciones, y la administración en cada uno de sus ramos. Aristeo Mercado heredó del general Jiménez esta estructura clientelar de prefectos adictos y leales al gobierno, pero gradualmente fue colocando al frente de las prefecturas a allegados propios que incluyeron incluso a familiares, de tal manera que la transición administrativa parecía tener la necesaria continuidad. Mercado, más allá de sus limitaciones como gobernante, supo ganarse la confianza y el respaldo del presidente
y quizás ese fue uno de sus principales logros políticos, esto es, favorecer las expectativas del proyecto modernizador porfiriano y mantener un equilibrio de fuerzas locales para garantizar el mantenimiento del orden social. Bueno, no sé cómo vaya de tiempo, Laura. Pues creo que ya estás en Bueno, el mero límite. ok, Estás a punto de dar paso al abismo. voy a tratar de ir concluyendo porque tengo un apartado que es mercado y la oposición. Ahí obviamente me refiero a estos grupos que al interior del Estado conformaron esta oposición que en realidad no logró cristalizar un verdadero proyecto alternativo. Hubo grupos políticos, desde luego, algunas publicaciones periódicas que desde luego estuvieron en contra de la administración de Aristeo Mercado. A través del periódico oficial del estado de Michoacán, don Aristeo buscó permanentemente no solamente la respuesta a ese discurso opositor, sino también, desde luego, fortalecer su propio gobierno, justificándolo a todas luces, desde luego, siempre en consonancia con el proyecto porfiriano. Y bueno, señalar que como parte de mi hipótesis, no había en Michoacán síntomas graves que advirtieran, digamos, un estallido social. Esto es parte ya de otros trabajos incluso en donde he sostenido un poco esta hipótesis que me parece que finalmente la revolución, cuando la revolución llega, como dice por ahí uno de estos títulos clásicos, llega desde fuera. Eh, Obviamente había estos síntomas de grupos que desde luego estaban inconformes con la política de don Aristeo. Hubo, por ejemplo, algún club político que trató de convencer a don José Vicente Villada de que fuera gobernador de Michoacán. Villada tenía nexos políticos muy fuertes en Michoacán. Extrañamente, al parecer, Villada sí le dio eco a estos intentos de venirse a Michoacán en el cargo, pero en otra correspondencia, eh, por ahí vemos que don Porfirio nunca vio con visos buenos el que Villada quisiera cambiar de gobierno estatal. Y además en eso sobrevino la muerte de don José Vicente Villada, entonces ahí terminó un poco esa iniciativa política de sus opositores. Después también en 1904 trataron de impulsar a un propietario eh, eh, local de la zona de Zamora, Francisco García, para la gubernatura, pero tampoco realmente tuvo éxito. De tal manera que en estas 5, digamos, procesos electorales, don Aristeo realmente no tuvo contrincantes en el gobierno estatal. Y como epílogo, pues déjenme decirles que don Aristeo, pues desde luego es depuesto por la Revolución Maderista. A los primeros síntomas de violencia solicita esta licencia por motivos de salud. Se va a la Ciudad de México y allí, digamos que de alguna manera, pasa estos primeros años de la Revolución Maderista. No interviene en la política estatal, aparentemente guarda una cierta distancia con los grupos políticos estatales. Y bueno, finalmente, como sabemos, don Aristeo Mercado regresa a Michoacán hasta principios de 1913. De hecho, él muere, porque, insisto, ya su salud ya estaba muy mermada, muere en la ciudad de Morelia el 4 de abril a los 73 años de edad. Y bueno, Porfirio Díaz, como sabemos, falleció 2 años después, el 2 de julio del 15, en el destierro parisino. Y lamentablemente, pues, don Aristeo carga con ese estigma con el que cargan numerosos eh, miembros de la administración porfiriana, pero este es parte del esfuerzo que todavía obviamente estoy en desarrollo, buscando estas fuentes testimoniales que me hablen acerca de su pasado republicano. Me parece que ahí va a ser muy importante tratar de reconstruir un poco ese tejido de las alianzas republicanas que lo sitúan en la antesala del poder y desde luego ya en estos 20 años en el cargo, el cómo logra estabilizar, entre comillas, un Estado que tradicionalmente era un Estado, digamos, con ciertas dosis
pues digamos, de problemas sociales y sobre todo inestabilidad política. Pudo sortear esos problemas desde luego, pese a ese bajo perfil político que siempre lo caracterizó, y de alguna manera me parece que es de esos personajes que si bien, insisto, cargan con esa tónica del estigma del servilismo al dictador, me parece que al interior del Estado es donde podemos coincidir en la naturaleza operativa y funcional de su gobierno. Me parece que por ese solo hecho basta y es, vamos, redituable tratar de abordar personajes de esta naturaleza como parte de este proyecto nacional de modernización instrumentado por don Porfirio Díaz. Desde luego permanezco atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues estas experiencias que tenemos de hacer los seminarios siempre para tener esta intención de seguir conociendo y de seguir abordando estos temas que parecían estar agotados, pero que según vamos dando la vuelta, vemos que hay muchos caminos todavía, muchas puertas abiertas y muchas cosas que no sabemos realmente. Y pues creo que esta es una llamada de atención, tal vez el Rosario esté acuerdo conmigo. Un seminario permanente sobre estos temas lo deberíamos tener tanto la Michoacana con el Mora, una cosa interinstitucional, y aprovechando estos festejos que tenemos en ambas instituciones, a lo mejor es una buena propuesta lanzarlo ya. Que dice Rosario, que es impulsora de esta línea ya en la Michoacana, ¿no?